Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches, según la hora en que usted esté viendo esta transmisión. Qué bueno es podernos ver otra vez. Bueno, que yo no los veo, pero que ustedes me vean. Qué bueno. Qué bueno que estén considerando este momento y podamos estar juntos en una reflexión de la palabra del Señor. Voy a hablar sobre el tema la fe que vence al mundo. Les invito a orar, inclinar su rostro y pedir que Dios nos guíe, nos ayude, nos enseñe. Padre, muchas gracias por esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que tu palabra, Señor, llene nuestro corazón siempre, nuestra mente, que nuestros pensamientos puedan ser ocupados en ti y todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, también podamos hacerlo en tu nombre y para gloria tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, la fe que vence al mundo. Primero Juan capítulo 5, versículo 1. Nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Es una reafirmación aquí. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La definición bíblica de fe es certeza y es convicción, según Hebreos 11:1. Cuando dices, pues, la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Este pasaje describe la fe como la victoria que ha vencido al mundo. ¿Por qué y para qué escribió Juan esta carta? Primero, para que nuestro gozo sea completo, y son palabras muy parecidas a las de San Juan capítulo 17, en la oración de Jesús. Segundo, para que no pequéis, para que no peques, y si alguno peca, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En tercer lugar, porque nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Cuarto, no es para los que ignoran la verdad, sino para los que la conocen. Es a nosotros a los que se nos exige un tanto más de responsabilidad en esto. A lo mejor los que no la conocen ni cuenta se darán de este pasaje, o que esto dice la Escritura. Quinto, es por causa de los que tratan de engañarnos también. Es la conciencia que está creando Juan en los que son creyentes en Cristo. Sexto, para los que creen en el nombre del Hijo de Dios. Séptimo, para que sepamos que tenemos vida eterna. En el capítulo 2, versículo 13, la Escritura le escribe a los padres porque conocen al que ha sido desde el principio. Les escribe también a los jóvenes porque han vencido al maligno. Pensando sobre la fe que vence al mundo, habrá que hacer un poquito de historia y retroceder un poquito para hablar de los israelitas. Ellos fueron victoriosos cuando actuaron en fe. Conquistaron la ciudad de Jericó. Este es un caso de una batalla que no libraron con armas, sino con fe. Y conquistaron o derribaron los muros de la ciudad de Jericó. Cuando ellos creyeron que con solo rodearla 13 veces los muros caerían. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días, dice Hebreos capítulo 11, versículo 30. Si algo se nos opone, ¿se caerá con solo rodearlo 13 veces? Resultaría increíble para cualquier general de guerra. Resultaría increíble que con solo rodear una muralla, es más, cualquier edificio de los que nosotros veamos, nomás con solo rodearlo 13 veces, ¿cómo habría de caerse? Pues resultaría increíble. Y sin embargo, Dios le dijo esto a Josué. El número 13 también para algunos es bueno y para otros es malo. Es asunto de superstición. Cuando Dios ordena una batalla y la persona no lo cree y prueba para ver si en realidad se trata de él o Dios está tratando con él, Dios le responde, hermano.
según lo pida, pero luego también lo prueba. Este es el caso que tenemos con un hombre llamado Gedeón. Y cuando se convence y actúa en fe, creyendo, entonces la victoria es absolutamente sencilla. Así inicia la historia en que Dios libera a Israel por mano de Gedeón. Jueces capítulos 6 al 8 tiene esta historia. Dios envió un profeta, pero no da su nombre. Podríamos llamarlo un profeta sin nombre, para recordarles a los hijos de Israel, para reprocharles y darles la solución. Ellos se habían alejado de Dios. Ellos habían dejado entrar los ídolos a su pueblo. Y esto es el caso del papá de Gedeón. Pero Dios envió a su ángel a este joven israelita que, escondido y temeroso de los de Madián, sacudía trigo y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oiga, qué palabras dichas a un hombre que está escondido de miedo de los enemigos. Llamarlo esforzado y valiente. De veras, nosotros no podemos ver como Dios ve las cosas. Y le ordena salvar a Israel con su fuerza. Y él presentó todas las excusas. Que yo soy pequeño, que yo soy de la tribu más pequeña, como que con mis fuerzas estaba escondido y de miedo. Total, presentó todas sus excusas, pero Dios le mandó destruir el altar de Baal y cortar la imagen de Acera, propiedad de su padre, que de hecho estaba en el terreno de su padre. Y Dios le mandó hacer un altar a Jehová y ofrecerle un toro en holocausto, haciendo fuego con la madera de la imagen de Acera. En su convocatoria, este hombre reunió un ejército de 32,000 hombres. 22 miedosos se regresaron a su casa, y de 10,000 que le quedaron, 300 hombres solamente fueron los que Dios le dijo que escogiera para ir a confrontar un ejército muy, muy numeroso. 2 veces Gedeón puso un vellón y le pidió prueba a Dios de que si estaba tratando con él o no, que si era cierto lo que iba a hacerse o no. Y 2 veces Dios le descontó la gente. Dios aseguró que este hombre le creía. Según los años de creyentes, nosotros deberíamos acumular experiencias de fe, como David al presentarse al rey Saúl. Hizo memoria de las veces que defendió a sus corderos del león, del oso, y sabía que Dios le había dado la victoria en el pasado y lo haría también en el presente. Dice el escritor a los Hebreos: ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, según Hebreos 11, 32 al 34. ¿Y qué dice de ellos? Que por fe hicieron cosas asombrosas. Menciona que apagaron fuegos impetuosos, que taparon bocas de leones, y menciona muchas otras cosas más que son imposibles para el hombre. Y a este punto, sin Dios de nuestra parte, no somos nada, nosotros no somos nada. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Repone el apóstol Pablo. Romanos 8:31. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 1 Juan 5:5. Estas cosas os he hablado, dice San Juan también ahora, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. San Juan 16:33. Jesús fue tentado en todo,
pero sin pecado. Allí en San Mateo capítulo 4 encontramos que el diablo lo tienta de 3 maneras que son normalmente repetitivas en la vida en que cualquier cristiano es probado. Pero en este particular Jesús estaba ayunando 40 días sin comer, y aquellas piedras del arroyo del Jordán o del río del Jordán deben haber parecido como panes. ¿Y qué más? Pensar, soy el Hijo de Dios y ya ando aquí y estoy ayunando. Podría ser que en el pensamiento de un hombre normal entraran ese tipo de pensamientos. ¿Por qué yo tengo que andar en estas condiciones siendo el Hijo de Dios? Sin embargo, hermanos, Jesús venció esas tentaciones capitales. No existe fuerza en la tierra que pueda quitarnos la victoria. El que nos estimó y nos amó tanto, la Biblia nos dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Luego más, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes de sucumbir a cualquiera de estas cosas, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8, versículos 32 al 37. El que ha nacido de Dios guarda sus mandamientos, y los que han nacido de Dios no aman. Los que han nacido de Dios no aman el mundo. Los que han nacido de Dios confiesan al Hijo, Los que han nacido de Dios practican la justicia. Los que han nacido de Dios no practican el pecado. Los que han nacido de Dios tienen el Espíritu Santo. Los que han nacido de Dios creen que Jesús es el Cristo. Los que han nacido de Dios vencen al mundo y todas sus tentaciones. En conclusión, no somos perfectos, somos perdonados. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Si tropezamos y caemos, nos levantamos. No somos de los que se quedan ahí tirados. La salvación es un hecho consumado en la cruz. No la puedo demeritar ni la puedo perfeccionar. Los cristianos no vivimos en una burbuja sin pecado. Pero dice la Escritura que si llegáramos a pecar, abogado tenemos para con el Padre. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Quiero invitarles a orar, a pedir que el Señor nos guíe y nos ayude, porque estamos en este camino y necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos la fortaleza de Dios. Necesitamos que nuestra fe se fortalezca. Te necesitamos, Señor, aumentando nuestra fe. Aunque no entendamos a veces qué es lo que pedimos con esto, pero te necesitamos, porque nuestra fe debe ser probada, así como el oro que aunque perecedero se prueba por fuego. ¿Cuántas veces también nuestra fe tendrá que ser probada? O de otra manera, ¿cómo podría ser uno un vencedor del mundo? Te amo, Señor, y te doy gracias porque has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y te doy gracias, Señor, porque muchas veces puedo experimentar tu presencia y saber que no estoy solo, porque no voy solo en este caminar. Te amo, Señor, te alabo, te bendigo y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que sigue tus pasos, que ama tu nombre, que confiesa tu nombre y no se avergüenza de ti cada día de su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis amados. Gracias por escuchar.